La sala de prensa de la Casa Blanca zumbaba con una energía inquieta. Las luces LED del techo proyectaban un brillo estéril y brillante, iluminando filas de reporteros, algunos hojeando sus notas, otros ajustando sus cámaras, todos esperando el evento principal. Los murmullos habían comenzado mucho antes de que la conferencia siquiera iniciara. ¿Escuchaste sobre la nueva secretaria de prensa? Un reportero de CNN se inclinó hacia adelante, manteniendo la voz baja pero afilada. Sí, dicen que es despiadada. Su colega político sonrió con suficiencia, golpeando su bolígrafo contra la mesa. Veamos cuánto dura. ¿Un mes? ¿Tal vez 2? Un periodista de The New York Times rió entre dientes mientras revisaba su teléfono. ¿Crees que va a esquivar la pregunta sobre Omar? Se sumó otra voz, esta vez de The Washington Post. ¿Ni? «De broma», murmuró alguien. Los murmullos continuaron. Especulación, apuestas, risas contenidas, hasta que un reportero de Fox News, sentado en la parte trasera, habló en voz alta. «Ustedes realmente no tienen idea de lo que está por suceder, ¿verdad?» El tipo de CNN giró la cabeza. «¿Qué tienes? ¿Información privilegiada?» El reportero de Fox se recargó en su silla, cruzando los brazos, con una sonrisa de quien ya había visto exactamente cómo se desarrollaría todo esto. Digamos que están a punto de presenciar una masacre. Y entonces, la puerta se abrió de golpe. La sala quedó en un silencio absoluto. Cada lente de cámara giró, cada teléfono se levantó. Los reporteros instintivamente enderezaron su postura. Podían oler la sangre en el agua. Caroline Leavitt entró, sin prisas, compuesta, inquebrantable. Tomó el podio como si le perteneciera, recorriendo la sala con una mirada que no solo transmitía confianza, sino cálculo. No estaba ahí para responder preguntas. Estaba ahí para pelear. Y todos en la habitación podían sentirlo. Ajustó el micrófono, se inclinó ligeramente y lanzó su primera línea con precisión quirúrgica. La nueva secretaria de prensa de 1960. Trump está a punto de destrozar a Ilhan Omar y a todo el establecimiento demócrata por su retórica incendiaria. No querrán perderse esto. Por un segundo, la sala se congeló. Luego, el frenético sonido de bolígrafos rasgando los blocs de notas llenó el aire. Algunos intercambiaron miradas. Unos sonrieron con suficiencia, otros apretaron la mandíbula. Sabían que esto no iba a ser una simple conferencia de prensa. Esto era guerra. Una voz cortó la tensión, rompiendo el breve silencio que se había asentado como un cable de alta tensión sobre la sala. Peter. Era Peter Doocy. Su tono calmado, pero cargado, inconfundible. Era el tipo de reportero que nunca desperdiciaba una pregunta y nunca lanzaba una fácil. Gracias, Caroline. Caroline asintió. Su expresión era inescrutable, pero había un destello de diversión en sus ojos, un reconocimiento silencioso del juego que estaban a punto de jugar. ¿Hay algún funcionario aquí preparándose para pelear contra legisladores demócratas en las calles? Ni siquiera parpadeó. Absolutamente no. Peter apenas hizo una pausa. Exhaló como si estuviera pasando mentalmente a la siguiente carta. En su mano. Gracias por la respuesta. Se inclinó un poco más hacia adelante, lanzando el primer golpe real de la mañana. Algunos demócratas electos están tan furiosos con esto que la congresista Ilhan Omar dice que estamos en guerra. Chris Van Hollen dice que debemos pelear esto en el Congreso. Que debemos pelear esto en las calles. Ahí estaba. La pregunta, que en realidad no era una pregunta, sino una invitación. Los labios de Caroline se movieron apenas. Era una sonrisa. Difícil de decir. Dejó que las palabras se asentaran, tomándose su tiempo, como si saboreara el momento antes de lanzar el inevitable contraataque. ¿Y ahora qué?, preguntó Peter, sabiendo perfectamente que el escenario era suyo. Y entonces, con un ritmo deliberado que hizo que incluso los reporteros más experimentados se prepararan, ella comenzó. Y permítanme señalar, su voz era firme, casi casual, pero impregnada con la precisión que ya la había hecho infame. Si escucharan este tipo de retórica violenta y provocadora de nuestro lado del pasillo, de los líderes republicanos en el Capitolio,
Dejó la frase flotando por un instante, solo un segundo, antes de lanzar el golpe. Creo que habría mucho más escándalo en esta sala hoy. Un destello de reacciones siguió. Algunos reporteros se removieron en sus asientos, un disimulado gesto de aprobación desde la esquina de Fox News, el sonido de alguien haciendo clic en su bolígrafo con demasiada agresividad. Había aterrizado el primer golpe. El silencio en la sala ya no era solo silencio. Era el tipo de quietud que se instala cuando todos saben que el siguiente golpe está por venir, y nadie quiere perderlo. Caroline dejó que el momento se alargara, tomándose su tiempo, unos segundos para que asimilaran lo que acababa de ocurrir, para que se dieran cuenta de que habían caído directamente en una emboscada para la que no estaban preparados. Y entonces volvió a atacar. Es inaceptable los comentarios que han hecho estos líderes demócratas. Su voz era firme, tranquila, medida, pero ahora tenía un filo nuevo. Nada de indirectas, ahora eran ataques directos, y francamente, ni siquiera saben de lo que están hablando. Desde la prensa, algunos bolígrafos se detuvieron en el aire. Algunos reporteros intercambiaron miradas rápidas. ¿De verdad acababa de decir eso tan abiertamente? Sí. Y no pensaba detenerse. Inclinándose ligeramente hacia el micrófono, mantuvo su tono parejo, preciso, como si estuviera explicando matemáticas básicas a una sala llena de personas que, de alguna manera, no lograban entender una simple suma. El presidente Trump fue elegido con un mandato del pueblo estadounidense para hacer que este gobierno sea más eficiente. Algunas cejas se arquearon. No era la primera vez que escuchaban esa línea, pero la forma en que Caroline la pronunció, afilada, segura, desafiando a cualquiera a contradecirla, le dio un peso completamente nuevo. Hizo campaña en todo el país junto a Elon Musk, asegurando que Elon encabezaría el Departamento de Eficiencia Gubernamental. Eso captó su atención. Elon Musk. Si había un nombre capaz de encender una sala de prensa, era ese. Los dos, con un gran equipo a su alrededor, iban a revisar. Dejó que la frase se deslizara, preparando el golpe final. Los registros de este gobierno federal y asegurarse de que rinda cuentas a los contribuyentes estadounidenses. Se detuvo. No porque lo necesitara, sino porque quería que lo asimilaran. Luego, con la más mínima insinuación de una sonrisa consciente, remató. Clara, precisa, inquebrantable. Eso es todo. Eso es lo que está pasando aquí. Sin drama, sin espectáculo, solo un simple hecho. A lo largo de la sala, los dedos teclearon más rápido sobre los teclados. Algunos reporteros intercambiaron miradas mudas, esperando a ver quién entraría al ring a continuación. Caroline permaneció firme, su expresión inmutable. Ahora era su turno, y francamente, no tenía nada que perder. La pausa tras ese último intercambio no fue larga, pero sí suficiente. Los reporteros se removieron en sus asientos, se abrieron laptops, se susurraron comentarios entre ellos. Era la señal inconfundible de que estaban recalibrando su enfoque. Entonces, una voz familiar cortó el aire. Y una cosa más. Caroline inclinó ligeramente la cabeza. Ah, ahí estaba. NBC informa que algunos de los inmigrantes ilegales detenidos no están siendo deportados. El tono del reportero permaneció parejo, pero el peso detrás de sus palabras era deliberado. En fin. Cambio, están siendo liberados con dispositivos de monitoreo en los tobillos o las muñecas, o simplemente tienen que registrarse por teléfono. Respiró pausadamente. Entonces, ¿la administración está arrestando a más personas de las que tiene capacidad para retener? Eso no era solo una pregunta, era una trampa. Si lo admitía abiertamente, sonaría como un reconocimiento de fracaso. Si lo evadía, se lanzarían sobre ella. Caroline no hizo ninguna de las dos cosas. En cambio, sonrió apenas y caminó directamente hacia el fuego. He visto los informes y me alegra que lo menciones, porque queremos abordarlo. Un giro simple pero estratégico. No estaba defendiéndose, estaba tomando control del tema antes de que alguien más pudiera definirlo por ella. Sostuvo la mirada de la sala mientras entregaba la siguiente parte. Clara, controlada, inquebrantable. Desde esta mañana, según la información que recibí del DHS,
Un total de 461 inmigrantes ilegales han sido liberados bajo custodia. Los bolígrafos rasparon el papel. Los dedos se movieron más rápido sobre los teclados. Dejó que la cifra se asentara. Luego, dejó caer el martillo. De los más de 8.000 arrestados desde que el presidente Trump asumió el cargo, eso es menos del 6%. Un ligero cambio, no dramático, pero perceptible. Algunos reporteros reajustaron su postura, dándose cuenta de que esto no estaba yendo en la dirección que esperaban. Pero Caroline apenas estaba comenzando. ¿Y las razones de su liberación? Son varias. Levantó un dedo, señalando cada una por una. No apresurada, no a la defensiva, sino deliberada. Para algunos, no hay una posibilidad significativa de deportación en el futuro previsible. Para otros, es un asunto de disponibilidad de detención, algo sobre lo que este presidente y su administración han sido increíblemente vocales. Y, en algunos casos, las condiciones médicas graves fueron un factor, sin rodeos, sin explicaciones innecesarias, solo hechos, servidos en frío. Y luego giró el cuchillo. Pero dejemos algo claro, ninguno de ellos tiene órdenes finales de deportación. Muchos probablemente están impugnando su estatus migratorio. Dejó que eso flotara en el aire por un segundo, luego apoyó casualmente una mano sobre el podio, un desafío silencioso. Y si quieren más detalles, les remito al DHS, pero vine preparada con esta información porque sabía que hoy sería una pregunta. Asintió, cerrando efectivamente la puerta al tema. Así que, gracias. Un breve silencio. No porque no tuvieran preguntas de seguimiento, claro que las tenían, pero porque esa no era la respuesta que esperaban. El aire en la sala de prensa cambió. Sutil, pero notoriamente. El combate político sobre asuntos internos era normal. ¿Pero Gaza? ¿Guerra? ¿Intervención militar de EEU? Esto no era solo otro intercambio acalorado. Era el tipo de pregunta que podía generar titulares durante semanas. Una voz cortó el aire. Medida, deliberada, sin prisa, porque quien la formulaba sabía que estaba preparando el escenario para algo más grande. El presidente, y usted lo ha dejado claro, dada la devastación, cree que los palestinos no tienen otra opción más que abandonar Gaza. Al otro lado de la sala, algunos reporteros levantaron la cabeza de sus pantallas, sintiendo que esto no era solo otra pregunta sobre políticas. Era la pregunta. Pero los palestinos dicen que este es su hogar, no quieren irse. Y luego la bomba real. Anoche, el presidente dijo que está dispuesto a usar al ejército si es necesario. ¿Está EEUU preparado para sacar a los palestinos de Gaza? ¿Por la fuerza? Algunas sillas se movieron, no de manera dramática, pero lo suficiente como para sugerir que incluso aquellos acostumbrados a este tipo de intercambios sintieron el peso del momento. Caroline no parpadeó. Miró directamente al reportero. Su expresión no revelaba nada. El presidente está preparado para reconstruir Gaza para los palestinos y para todas las personas en la región, para aquellos que buscan la paz, para aquellos que quieren un verdadero desarrollo económico y oportunidades. La respuesta fue precisa, inquebrantable. Ni un retroceso, ni una escalada. Esta es una región que ha estado bajo el control de Hamás, una organización terrorista respaldada por Irán, que ha brutalizado no solo a los israelíes, sino también a los palestinos. Algunos dedos se detuvieron a mitad de la escritura, como si se dieran cuenta de que esto no era solo una respuesta, sino un replanteamiento de toda la narrativa. Es por culpa de Hamás que ustedes ven esas imágenes en la pantalla. Es por culpa de Hamás que Gaza se ha convertido en un sitio de demolición, porque ellos lanzaron ese brutal ataque contra Israel el 7 de octubre. El silencio no era inusual en estas conferencias, pero esto era diferente. No era el silencio del desinterés. Era el silencio que surge cuando algo impacta y la gente lo procesa en tiempo real. Caroline no se detuvo. Una vez más, permítanme enfatizarlo. El presidente Trump quiere asegurarse de que este pueda ser un lugar donde todas las personas puedan vivir en paz. Una pausa, y luego dejó caer la frase, limpia, firme, innegable. Él es el pacificador en jefe. Algunos intercambiaron miradas, no con incredulidad,
sino con reconocimiento. Ya habían escuchado esa frase antes y sabían exactamente lo que significaba. Lo dejó muy claro en su primer término. El tema no estaba cerrado, pero el equilibrio había cambiado. En cuanto a cómo se logrará eso, el presidente y su equipo están hablando con nuestros aliados en la región para considerar los próximos pasos. No había terminado, pero la conversación ahora estaba bajo sus términos. Entonces, otra voz, rápida y directa, se negó a dejar pasar el momento. Pero, ¿debería el pueblo estadounidense estar preparado para ver tropas estadounidenses en el terreno, luchando en una guerra contra Hamás? La sala contuvo la respiración, no por miedo, sino por anticipación. Caroline no miró a nadie en busca de confirmación, ni un vistazo a sus notas. Ya sabía la respuesta. Una vez más, el presidente no se ha comprometido a enviar tropas estadounidenses a la región. Entonces, deliberadamente, lenta, inquebrantable, pero es una opción. Un periodista en la primera fila parpadeó, como si se estuviera asegurando de que había escuchado bien. En la parte trasera, alguien se inclinó hacia adelante apenas un poco, como anticipando lo que vendría después. Los bolígrafos golpearon los blocs de notas. Las pantallas parpadearon mientras los titulares comenzaban a tomar forma. No se había comprometido a nada, pero tampoco lo había descartado. Si la última pregunta era un arma cargada, esta era una mina terrestre. Garrett se inclinó, su voz, firme, calculada. El tipo de pregunta que no era solo para la sala de prensa, sino para cada votante mirando desde casa. Sobre Gaza, el presidente ha pasado básicamente toda su carrera pública criticando las intervenciones extranjeras, la reconstrucción de naciones y el envío de tropas estadounidenses a luchar en el extranjero, especialmente en Medio Oriente. Se detuvo, dejando que ese pensamiento se asentara antes de lanzar el verdadero golpe. Este plan parece que, en última instancia, podría involucrar todas esas cosas. Puede explicar este cambio y cómo encaja la construcción y el control de Gaza dentro de una política exterior de America First. Algunas cabezas se giraron, no hacia Caroline, sino entre sí. Esa era la pregunta. No sobre la intervención militar, no sobre los esfuerzos humanitarios, sino sobre si Trump estaba violando su propia doctrina. Caroline lo tomó con calma, sin un atisbo de duda, sin la más mínima irritación visible. En cambio, inclinó levemente la cabeza, como si estuviera considerando el peso de la pregunta, y luego procedió a desmantelarla pieza por pieza. Rechazo la premisa de su pregunta, comenzó, con voz firme pero sin confrontación, de que esto de alguna manera obliga a Estados Unidos a enredarse en un conflicto en el extranjero. Dejó que esas palabras flotaran en el aire por un segundo, antes de rematar la idea. El presidente no se ha comprometido a enviar tropas a Gaza. Esa fue su primera línea de defensa. No era información nueva, pero estaba estratégicamente reposicionada. Esto no era sobre guerra, esto era sobre estrategia. También ha dejado claro que Estados Unidos no va a pagar por la reconstrucción de Gaza. Ese fue el segundo golpe. Un contraataque directo a la suposición de que esto era otra costosa intervención financiada por los contribuyentes estadounidenses. Ajustó el micrófono, su voz inquebrantable. Su administración trabajará con nuestros socios en la región para reconstruir esta zona. Una declaración simple, pero el subtexto era claro. Esto no es un peso para EU. Es un acuerdo que se va a negociar. Caroline dio un paso atrás, no físicamente, sino retóricamente. Permítanme dar un paso atrás aquí, porque esta es una idea fuera de lo común, pero así es el presidente Trump. Algunos reporteros comenzaron a tomar notas, reconociendo el giro. Por eso el pueblo estadounidense lo eligió, y ahí estaba, el primer verdadero cambio en la conversación. Esto no se trataba de contradecir America First. Esto era America First en acción. Su objetivo es una paz duradera en Medio Oriente para todas las personas en la región. No dijo reconstrucción de naciones. No dijo presencia militar.
Lo enmarcó como un resultado, no como una intervención, y luego ajustó el argumento. Como mencioné en mis declaraciones iniciales, hemos tenido a las mismas personas impulsando las mismas soluciones a este problema durante décadas. Sin nombres, sin necesidad. Todos en la sala sabían exactamente de quién estaba hablando. Y ha quedado muy claro para el presidente que Estados Unidos necesita estar involucrado en este esfuerzo de reconstrucción para garantizar la estabilidad en la región para todos. Otro giro, no enredados, no financiando, sino reconstruyendo. Antes de que alguien pudiera intervenir con otra pregunta, cerró la puerta al argumento antes de que siquiera comenzara. Eso no significa tropas en Gaza. No significa que los contribuyentes estadounidenses financiarán este esfuerzo. Y entonces, el golpe final, significa que Donald Trump, quien es el mejor negociador del planeta, va a cerrar un acuerdo con nuestros socios en la región. Una leve sonrisa, no arrogancia, sino certeza. Algunos reporteros se inclinaron hacia adelante, no porque no vieran venir la respuesta, sino porque acababa de consolidarse como un titular. Esto no era una reversión. Esto era Trump haciendo exactamente lo que mejor sabe hacer. Por un momento, la sala de prensa se sintió como una sala de audiencias. Todos esperaban una lista, una robusta y convincente alineación de aliados apoyando la visión de Trump para Gaza, pero Caroline hizo lo que mejor sabe hacer. Desmanteló la expectativa antes de que pudiera tomar forma. Los jordanos, los egipcios, los saudíes. Un reportero disparó. Ellos ya han rechazado este plan. Entonces, ¿quién, si es que alguien, realmente lo respalda? Una pausa calculada. Caroline se inclinó ligeramente, sin defensiva, sin titubeos, simplemente segura. El presidente ha estado socializando esta idea desde hace bastante tiempo, dijo. Esto no era una decisión improvisada. Algunas miradas escépticas se cruzaron en la sala. Socializando. Esa era la manera en que Washington decía poniendo a prueba la idea sin comprometerse todavía. Caroline dejó que la tensión flotara medio segundo, luego la cortó con precisión. Su primera llamada a un líder extranjero, el presidente LCC de Egipto. No era una suposición, no era especulación, era un hecho. La próxima semana se reunirá con el rey Abdalá de Jordania. Más hechos. Ha hablado directamente con el rey de Bahrein y el príncipe heredero de Arabia Saudita. Algunos reporteros volvieron a escribir rápidamente porque ahora la historia ya no era solo quién había rechazado el plan de Trump, sino con quién. Trump aún estaba negociando, y, así como así, el impulso cambió. Otra voz tomó el control, desviando el enfoque. Caroline, quiero mostrarte algo. Un monitor se encendió. Era Gaza. Imágenes de Fox News, mostrando en bucle lo que solo podía describirse como un páramo apocalíptico. Edificios colapsados, calles reducidas a polvo, un mundo que ya no parecía habitable. La voz volvió. Este es un lugar inhabitable para los seres humanos, sin agua, sin electricidad. ¿Realmente cree que las familias pueden construir su futuro aquí? Una pregunta que no solo venía con escepticismo, sino con pruebas visuales del peso que cargaba. Caroline, una vez más, no parpadeó. He visto estas imágenes, dijo. El presidente. Las ha visto. Algunas cámaras hicieron zoom. De hecho, Steve Witkoff, uno de los principales enviados del presidente, fue personalmente a Gaza. Lo vio con sus propios ojos, tomó fotos y se las mostró directamente al presidente Trump. Eso cambió la sala. Esto no era Trump tomando decisiones desde una torre de marfil. Era Trump viendo la realidad a través de los ojos de alguien en quien confiaba, y el presidente tomó esta decisión. Caroline continuó con una postura humanitaria para todas las personas en la región. Entonces, un giro inesperado. Caroline, tengo una pregunta sobre la orden ejecutiva de hoy. Algunas cejas se arquearon. De la guerra en Gaza a la política interna de EEUU, en un instante. Pero el reportero no titubeó. ¿Cómo impactará esto a los Juegos Olímpicos de verano de 2028? ¿En Los Ángeles? Algunos reporteros intercambiaron sonrisas. No porque la pregunta no fuera seria,
sino porque sabían exactamente hacia dónde iba esto. Por ejemplo, continuó el reportero, ¿se permitirá que un hombre que se identifica como mujer transgénero compita como mujer en suelo estadounidense? Si alguna vez hubo un momento para ver qué tan rápido Caroline podía pivotar y controlar una narrativa, era este. No se detuvo, no titubeó, sonrió. Esa es una gran pregunta, y así de rápido, Gaza ya no era el titular. El presidente ha dejado muy claro que espera que el Comité Olímpico y la NCAA ya no permitan que los hombres compitan en deportes femeninos. Algunas laptops se abrieron de nuevo, porque esto era noticia. Y con la firma de su pluma hoy, el presidente está iniciando una campaña de presión muy pública para asegurarse de que estas organizaciones hagan lo correcto por las mujeres y por las niñas en todo el país. Ahí estaba. La transición estaba completa. Un momento. Hablaban de guerra, conflicto global y el papel de Estados Unidos en Gaza. Al siguiente, de la protección del deporte femenino. Y, así de rápido, Trump estaba en el centro de ambas conversaciones, en sus propios términos. Un murmullo recorrió la sala. Caroline acababa de dejarlo claro. La firma del presidente pondría fin a la participación de hombres biológicos en deportes femeninos. El peso de esa declaración aún se asentaba cuando una voz desde la tercera fila rompió el silencio. ¿Y qué pasa con los medios? Algunas cabezas se giraron. La pregunta cayó como un dardo. Grupos como la ACLU y GLAAD aún se refieren a los hombres como mujeres transgénero. ¿Cuál es la postura de la Casa Blanca sobre esto? Caroline no titubeó. La política de esta administración es muy clara, dijo, con voz firme. Solo existen dos sexos, masculino y femenino. Bastante simple. Se produjo un instante de silencio antes de que el sonido de los teclados inundara la sala. Algunos reporteros intercambiaron miradas, esperando que continuara. Pero no lo hizo. Sin elaboraciones, sin concesiones, sin suavizar el golpe. Solo un hecho. Entonces, otra voz desde el otro lado de la sala. Caroline, sobre USAID. Ha habido mucha atención en el destino del dinero de los contribuyentes últimamente, y ahora parece que ciertos medios han estado recibiendo financiamiento directo de la agencia. Caroline levantó la mirada. ¿Qué medios? Pausa. Político, entre otros. Eso fue todo. La sala entera cambió. Sutil, pero notoriamente. Algunos ojos se dirigieron al reportero de Político presente en la sala. Algunos dedos dudaron sobre los teclados, como si estuvieran recalculando el peso de lo que estaban a punto de escribir. Caroline ajustó el micrófono, su expresión impenetrable. Justo antes de entrar aquí, dijo, me informaron que USAID ha estado financiando medios de comunicación, incluyendo Político. Un segundo de silencio. Luego, un reportero desde la izquierda de la sala se inclinó hacia adelante. ¿Cuánto? Caroline. No necesitó revisar notas. Más de 8 millones de dólares de los contribuyentes, dijo, utilizados para subsidiar suscripciones a Político. Algunos murmullos. El crujir del papel. Al fondo, alguien soltó un silbido bajo. El corresponsal de Político, en la sala permaneció inmóvil. Eso ya no va a seguir pasando. Más teclas golpeando, susurros contenidas, una mano se levantó. Entonces, solo para dejarlo claro, USAID, Caroline cortó la pregunta antes de que pudiera completarse. El Departamento de Justicia ya está trabajando en cancelar esos pagos mientras hablamos. Más cabezas se giraron. Esto se estaba moviendo rápido. Esta administración está revisando cada línea del presupuesto federal. Pausa. Si no sirve al pueblo estadounidense, desaparece. El murmullo en la sala se había calmado, pero el peso de la discusión no. Una voz desde la derecha de la sala se alzó. ¿Esto realmente es un buen uso del dinero de los contribuyentes estadounidenses? Caroline no necesitaba pedir aclaraciones. Todos sabían exactamente de qué se trataba. USAID, desperdicio gubernamental y miles de millones desapareciendo en el aire, asintió levemente. Si no lo es, dijo, ese financiamiento dejará de enviarse al extranjero. Y gracias a este esfuerzo, los contribuyentes estadounidenses verán ahorros reales.
Otro reportero se inclinó hacia adelante. Sin embargo, hay muchos demócratas furiosos por estos recortes, dijo. No por el desperdicio en sí, sino porque está siendo expuesto. Caroline cruzó los brazos. Si quieren saber quién no tiene los mejores intereses de Estados Unidos en 1980, dijo. Solo miren quién está molesto porque Elon está exponiendo la corrupción. Algunos murmullos, más teclados escribiendo. Y entonces los números golpearon la sala como un martillo. $100 millones pagados a Ben Stiller para reunirse con Zelensky en Ucrania. Algunos reporteros parpadearon. $100 millones. En vasos de café de Starbucks para el gobierno. Los susurros comenzaron de nuevo. Es un fraude. Y si me preguntan, Caroline dejó el momento en el aire, solo un segundo. Es lavado de dinero. Algunos reporteros se removieron en sus asientos. Otros levantaron la vista. Bolígrafos suspendidos sobre los blocs de notas. Llevan el dinero de los contribuyentes. Lo canalizan a través de proyectos favoritos. Y de alguna manera, hizo un gesto con la mano. Siempre termina de vuelta en los bolsillos correctos. Pausa. Pero eso ya no pasará más. Antes de que la tensión pudiera asentarse, una voz desde la última fila rompió el aire. Para mostrar algo de amor a la parte trasera de la sala, hemos escuchado que no los han llamado mucho en los últimos años. Algunas risas. Reagan, adelante. Un reportero desde el extremo izquierdo de la sala se puso de pie. Gracias, Caroline. La WHCA acaba de anunciar que la comediante Amber Ruffin será la anfitriona de la cena de este año. Algunas cabezas se giraron. Una vez llamó al presidente un niño pequeño con los pantalones abajo. ¿Alguna reacción a eso? ¿Y asistirá el presidente? Caroline se encogió levemente de hombros. Sin duda, una elección interesante. Algunas sonrisas, algunas cejas levantadas. Tengo la invitación del presidente en mi escritorio, continuó. Y la mía también. Pausa. Aún no he hablado con el jefe sobre eso, pero cuando decida, se los haré saber. La sala no estaba en silencio, no. Esta vez, Caroline apenas había terminado su última frase cuando una voz intervino. Sobre la orden ejecutiva que se firma hoy, usted dijo que será aplicada, pero ¿cómo? ¿A qué nivel? ¿Escuelas a nivel global? Otro reportero la interrumpió antes de que pudiera responder. Y los grupos de derechos humanos dicen que esto podría exponer a los niños a la discriminación. Caroline inclinó levemente la cabeza. ¿Exponer a los niños a la discriminación? Repitió la frase, como si la estuviera sopesando en su mente. Y luego, sin perder el ritmo, respondió. ¿Te refieres a obligar a las niñas a ducharse en los vestidores con hombres biológicos? La sala se quedó inmóvil. ¿O a hacerlas competir? Contra alguien con una ventaja biológica tan abrumadora que nunca tuvieron oportunidad alguna? Las palabras no fueron duras, pero cayeron como ladrillos. Si están buscando víctimas de discriminación, empiecen por ahí. No dejó que el silencio se alargara, y en cuanto a la aplicación de la ley, miró su reloj. En aproximadamente 1 hora y media, esto será ley federal. Se encogió de hombros. Las escuelas deben cumplir. Parece bastante sencillo. Señaló a otro reportero, Taylor, de Spectrum News. Mencionaste Doge. Elon Musk es un empleado especial del gobierno. Hasta ahí todo bien. Pero también es dueño de empresas con miles de millones en contratos federales. ¿No hay un conflicto de interés ahí? Era la pregunta sobre Musk. Caroline exhaló. No con molestia. No a la defensiva. Solo divertida. ¿Creen que Elon Musk está haciendo esto por dinero? Dejó que la pregunta flotara en el aire por un segundo. El hombre es la persona más rica del mundo. No necesita un trabajo extra. Desde el fondo, una risa contenida. Si hay un conflicto de interés, Elon se apartará. Eso es lo que dijo el presidente. Eso es lo que Elon ha dicho. Se encogió de hombros. Y considerando que ya ha cumplido con todas las leyes federales, diría que eso es más de lo que podemos decir de la mayoría de Washington. Alguien tosió. Otro teclado tecleó. Caroline siguió adelante antes de que alguien más pudiera intervenir. El asesor de comercio Peter Navarro dijo que los aranceles reducirán los impuestos para los estadounidenses. ¿Esa es la postura oficial de la Casa Blanca?
Caroline ni siquiera parpadeó. El presidente siempre ha sido claro. Los aranceles son impuestos a las naciones extranjeras. Pausa. Y antes de que existiera el impuesto sobre la renta, Estados Unidos se sostenía con aranceles, y nunca fue más próspero. Alguien en el fondo murmuró algo. Ella lo ignoró. Ahora, si están sugiriendo que volvamos a 1913, antes de que se introdujera el impuesto sobre la renta. Dejó que eso se asentara un momento mientras escaneaba la sala. Quiero decir, me encantaría ver a algunos de ustedes ofrecer voluntariamente el 90% de su sueldo al gobierno. Pero bueno, tal vez esa sea una propuesta en la que el otro lado está trabajando. Pausa. Y luego, risas. No forzadas, no exageradas, solo genuinas, incómodas e inevitables. Caroline juntó las manos. Siguiente pregunta. Un reportero levantó la mano. Caroline, dijiste que Elon Musk no está en esto por dinero, pero está obteniendo ganancias de contratos gubernamentales. ¿Cómo se reconcilia eso? Caroline soltó una pequeña exhalación, como si hubiera estado esperando la pregunta. ¿Saben qué es lo curioso?, preguntó, recorriendo la sala con la mirada. Elon Musk en realidad perdió millones ayudando a la campaña de Donald Trump. Eso captó su atención. No está aquí por ganancias personales. Tiene dos prioridades. En la vida, colonizar Marte y asegurarse de que este gobierno deje de derrochar dinero como un marinero borracho. Algunas risas. Y si eliminar el desperdicio significa pisar algunos callos, créanme, lo está haciendo sin pestañear. Se inclinó apenas un poco hacia adelante. La verdad es que no creo que la gente odie a Elon porque piensen que es corrupto. Inclinó la cabeza levemente. Creo que simplemente no soportan la idea de que un solo hombre pueda ser tan absurdamente exitoso en tantas cosas. Pausa. Y seamos honestos, si estamos hablando de envidia, sabemos qué partido suele tener más problemas con eso. Otro reportero intervino. Caroline, si Trump realmente cumple con la eliminación del impuesto sobre la renta, ¿no sería eso histórico? Caroline no dudó. Si Donald Trump elimina el impuesto federal sobre la renta, no solo será histórico, sino que pasará a la historia como uno de los mejores presidentes de todos los tiempos. Dejó que eso cayera. De hecho, si lo logra, diría que deberíamos ir haciendo espacio en el Monte Rushmore. Eso lo consiguió. Algunos reporteros intercambiaron miradas divertidas. Algunos sonrieron, un par golpearon sus bolígrafos contra sus blocs de notas, probablemente anotando un titular. Caroline se encogió de hombros. Porque seamos realistas. Antes de Trump, ningún político tuvo siquiera el valor de plantearlo. Pausa. ¿Por qué? Porque no es un político. Golpeó el podio suavemente. Es un empresario, y América la está manejando como un negocio. La pregunta flotaba en el aire. Entonces, si ese es el caso, ¿estamos a punto de ver la edad de oro de América? Caroline exhaló. No con exasperación, sino con diversión. Si Trump logra esto, si realmente eliminamos el impuesto sobre la renta, dejó que una pequeña sonrisa, casi imperceptible, se asomara en la comisura de sus labios. Diría que abróchense los cinturones. La sala quedó en silencio, no por incredulidad, no por sorpresa, sino por algo más. La realización de que, por primera vez, lo imposible ya no estaba fuera de la mesa. Caroline dejó que el momento se prolongara solo un segundo más de lo necesario, y luego, con una facilidad ensayada, ajustó el micrófono, asintió levemente y giró sobre sus talones. La puerta se cerró tras ella, apagando el murmullo renovado de voces dentro de la sala de prensa. La tensión, el juego de estrategias, el constante empuje y resistencia, todo era parte del juego, y ella acababa de jugarlo a la perfección. Caroline exhaló mientras caminaba por el largo pasillo. La mañana había sido aguda, implacable, pero ahora, solo era mediodía. Metió la mano en su bolso y sacó su teléfono, un solo mensaje. Iluminó la pantalla, Elon Musk. Buena presentación. Almuerzo en el lugar de siempre.
Sonrió con una ligera sacudida de cabeza mientras tecleaba su respuesta. Caroline, no me pagan lo suficiente para esto. Enviar. Con eso, salió al exterior, sintiendo el sol brillante de DC golpear su rostro. No disminuyó el paso, no hoy. La edad de oro acababa de comenzar.